Comenzamos. Buenos días, muchas gracias al doctor Juan Pablo Faúndez por su aceptación para participar en estas píldoras solidarias de educación en la familia. En el día de hoy nos va a hablar de la ética intrafamiliar en tiempo del COVID-19, una aproximación a la familiética. Y don Juan Pablo Faúndez es doctor en Filosofía Ética por la Universidad de Salamanca, es profesor de Filosofía Moral y Derecho Canónico de la Universidad Católica de Valparaíso, donde también dirige el programa de Ciencias para la Familia y es director ejecutivo de la Cátedra de Derecho Canónico. Además, es consultor internacional, autor de libros y artículos tanto en el campo de la ética como de la bioética y del derecho canónico. Muchas gracias, don Juan Pablo, y ya le dejo con su píldora. Gracias, Rubén, por la invitación. Muchas gracias también a la Universidad Liber Cuaré por permitirme esta ocasión para participar en este importante trabajo que están impartiendo para nuestra humanidad, esta posibilidad de vincularnos a través de las redes. Voy a hablar efectivamente de este tema de la ética intrafamiliar en tiempo de COVID-19 y va a ser de alguna manera también una presentación histórica porque vamos a acuñar en el ámbito público un término que hasta ahora no se había empleado para la ética, que es el de familética. Si bien hemos tenido recientemente ciertos términos que desde que Fritz Haar el año 27 incorporara bioética y más recientemente Enrique Bonete, tanatoética, William Safir, el término también de la neuroética, hoy día estamos ofreciendo una nueva reflexión en torno a la ética intrafamiliar. Y de eso vamos a hablar y trataremos de orientarla para dar algunas luces que nos puedan ayudar como familias a vivir en este tiempo especial que estamos enfrentando como humanidad. La situación que estamos enfrentando es que estamos, ¿no es cierto?, en un contexto donde si observamos a la familia, ¿no es cierto?, como sociedad primaria, como esta sociedad inicial en la cual nosotros somos recibidos, llegamos a este mundo y de alguna manera empezamos a generar los primeros vínculos, los primeros lazos, y desde ahí salimos hacia el contexto de la vida pública. Es por lo tanto un ámbito en el cual todos esperamos tener éxito, que se den las mejores relaciones, pero paradojalmente la familia es una de las instancias más descuidadas desde el punto de vista del trabajo sistemático que nosotros podemos vincular con la ética. Y por lo tanto eso nos lleva a plantear esta propuesta de la familiética, ¿no es cierto?, que ya hemos registrado como término, que es una ética que tiene por objeto ser aplicada al ámbito de la familia en particular. No voy a entrar aquí en términos muy teóricos porque el público al que estamos llegando es muy diverso, pero solo sí decir que podríamos entenderla como una disciplina, ¿no es cierto?, filosófica, que tiene por objeto llevar a cabo una reflexión propositiva, no solamente reflexionar, sino que al mismo tiempo proponer sobre la moral, entendida como costumbre, en vista al perfeccionamiento del carácter o el talante personal del ser humano desde la perspectiva de sus relaciones familiares. Por lo tanto, hablamos de una ética aplicada a la familia que puede ser estudiada en primer lugar desde una aproximación de lo que llamaríamos familiética fundamental, o ética fundamental, donde se hace un trabajo que es en el que estamos en este momento, que dice relación con estudiar el impacto que tienen las distintas corrientes éticas que se han
ido presentando a lo largo de la historia de la humanidad, desde la ética aristotélica, la ética de Santo Tomás de Aquino en el contexto medieval, la ética kantiana en la modernidad, la ética utilitarista consecuencialista, la ética material de valores, en todas esas dimensiones y propuestas éticas que se han tratado, no se ha estudiado con detención los vínculos intrafamiliares que pueden ser iluminados por esas realidades éticas, por esas escuelas éticas. Y por lo tanto, ese es un primer trabajo que estamos haciendo que tiene que ver con ética fundamental, y después podemos avanzar hacia los vínculos que surgirían en el contexto de la ética práctica vinculada con la familia, que es el ejercicio que de alguna manera vamos a hacer y que yo les propongo para esta sesión, en relación a ir profundizando en detenernos en toda esta dinámica intrafamiliar que puede estar efectivamente iluminada o no iluminada por lo que es el trabajo de la ética. Normalmente lo que ocurre, como tenemos esta imagen, es que cuando entramos a periodos complejos, uno de los cuales es el que estamos viviendo hoy día, ¿no es cierto?, donde, como hemos seguido en las noticias, ustedes en España estuvieron más de 40 días encerrados, ¿no es cierto?, en sus casas, con los niños dentro. No, los países latinoamericanos en general, cada país está tomando sus decisiones distintas. Nosotros en Chile hemos tenido algunas cuarentenas sectoriales en algunas zonas, en otras no, pero efectivamente tenemos a todos los hijos en nuestra casa, con teletrabajo, con transmisiones a través de Zoom y de otras plataformas, lo que ha generado ciertas tensiones. Y una de las cosas que ha ido evidenciando también esta situación es que nosotros vamos a que permite hacer esto a otra situación en la cual tenemos 50 metros cuadrados, donde hay una familia que está concentrada ante dificultad, y donde por lo tanto se empiezan a generar ciertas distinciones para muy útiles por el punto de vista de la disponibilidad. Entonces, estamos en un momento histórico complejo en relación a esta situación que se está dando con el COVID, y eso está generando ciertas tensiones problemáticas, pero un sustrato óptimo para poder profundizar en el conocimiento y el ejercicio de una ética intrafamiliar, que es lo que queremos proponer. Por lo tanto, de esta situación donde pudiéramos reconocer algo de generar vínculos entre los miembros de la familia más pacíficos por la tensión que se está generando, y aquí tenemos una imagen de una discusión que se podría dar en nuestros hogares en la mañana, o antes de almorzar, o después en la tarde. Entonces, ante esta situación ética más meditada, que nos ayude a poder superar esta compleja etapa de la humanidad que estamos viviendo, y que después se puede proyectar, obviamente, en un análisis de la ética intrafamiliar permanente. ¿Qué queremos proponer en el fondo? Es salir, desde el punto de vista de la ética de los valores, desde el punto de vista de la ética axiológica, salir de la ceguera axiológica que nos podemos encontrar al interior de nuestras propias relaciones intrafamiliares, para pasar a un ámbito de ejercicio de la ética, de la sociedad en general, y por eso que la tomamos como modelo. Es una propuesta ética que nos ayuda a reconocer que hay valores objetivos que podemos apreciar en la realidad, en las interrelaciones personales, a distintos niveles jerárquicos, ¿no es cierto? Hay valores que están más vinculados con lo que son cosas materiales, otros que tienen que ver con la dignidad, el valor de lo sagrado, por ejemplo. Pero ocurre que cuando nosotros no reconocemos estos valores o no los ejercitamos, lo que estamos haciendo es justamente el acto contrario, que es el de disvaloración. Y muchas veces no nos damos cuenta que en una serie de vínculos al interior de las familias estamos más que ejercitando valores, ejercitando disvalores. Y como la propuesta es dicotómica, si yo no realizo valores, lo que realizo son disvalores. Si no soy solidario, ni promuevo la solidaridad en mi familia, entonces soy insolidario. Si no promuevo la preocupación por el más débil, por el más lento, entonces soy uno que está ejerciendo el disvalor de la despreocupación. Si nos proyectamos hacia la vida externa, y por ejemplo, al ir al supermercado, y es algo que yo trabajo muy reiteradamente con mis hijos, terminamos la compra, ¿no es cierto? Y a diferencia de lo que ocurre en España, donde uno ahí saca
el carrito con una monedita y después lo pone de vuelta para recuperar su monedita. En Chile no, los carritos se sacan de manera libre, y mucha gente que vuelve con el carro al vehículo, al coche, ¿no es cierto?, deposita las cosas que compró y después deja el carrito tirado, y resulta que, quizás sin darse cuenta, sin pensar de que eso va a generar problemas con otra persona que se quiere estacionar, va a generar problemas de tráfico, va a obligar que una persona salga del supermercado a tener que buscar ese carrito sin haber estado contratado para ello. O sea, hay una serie de circunstancias, de consecuencias que se generan que son nocivas desde el punto de vista del trato interpersonal, y puede que esa persona sea ciega ante eso, no sabe que está generando con su acto una disvaloración. Entonces, hay que motivar a esa persona, motivar a nuestros hijos que nos están acompañando, por ejemplo, cada vez que vamos a comprar, a que después que se compra, se lleva el carrito de vuelta y se deposita en su lugar. De ese modo ayudamos a las personas a salir de situaciones de ceguera axiológica para pasar al estado de visión, de luminosidad, del punto de vista axiológico. Y este ejemplo que estoy señalando, que es muy pedestre, muy habitual, lo podemos llevar a otros ámbitos de nuestra vida personal, donde puede ser que muchas veces, más que ejercer valores, lo que estamos realizando son disvalores. En los contextos en los cuales estamos hoy día, y yendo a unos términos que podríamos generar a partir de una reflexión que inicialmente hizo Martin Heidegger en el año 1927 en Ser y Tiempo, donde él hablaba de una vida inauténtica, la vida del Dasman, del uno, que es el ser humano que, en vez de profundizar en el reconocimiento de la orientación temporal de su vida, orientada al conocimiento del ser, que se proyecta hacia a la muerte, que es la situación futura, decía Heidegger, esta situación que podría darse en algunos momentos cruciales de nuestra vida, como nos llama a un destino que es complejo, como el destino de la muerte, hace que nos retrotraigamos a nuestro estado presente y nos movemos normalmente en una situación de ambigüedad, de habladuría, de curiosidad, en una situación de vida intermedia o vida impropia. A partir de ese término, yo he hablado del término televiduría o smartduría, ¿no es cierto? O sea, como hoy día efectivamente vivimos en una relativización, ¿no es cierto?, de nuestras interrelaciones en general y familiares, porque estamos escuchando todo el día lo que se dice en televisión, lo que a través del Smart TV se nos presenta, lo que a través de los WhatsApp se nos comunica, y estamos en un estado de superficialidad bastante evidente, que sin darnos cuenta nos lleva a lo que podríamos llamar, en palabras de Martin Buber, la dictadura de los aparatos. Se suponía que en este siglo XX-XXI íbamos a estar absolutamente liberados de muchas obligaciones que antes teníamos gracias a las máquinas, gracias a los aparatos. Y la paradoja es que hoy día lo que comprobamos es que los aparatos nos esclavizan más que liberarnos. Y aquí tenemos tres escenas, una de una familia, ¿no es cierto?, que está cada uno de los integrantes con su aparato, trabajando en ello, desvinculado del que está al lado, una madre con un hijo que puede ser que se estén comunicando para hablar entre ellos o comentar quizás también con otras personas, algo que entre ellos podrían haber conversado antes, pero no se genera ese vínculo, y después una familia con un hijo pequeño, ¿no es cierto?, donde el niñito no tiene ningún tipo de reconocimiento en relación a quizás una solicitud que podría haber presentado a sus padres, y finalmente él también se le entrega una tablet para que se entretenga. Por lo tanto, no nos vamos dando cuenta cómo las interrelaciones personales se van generando ciertas situaciones de dependencia tan radical que va generando en nosotros eso un estado de desmembramiento desde el punto de vista de las relaciones familiares. Eso hay que tenerlo muy presente en los contextos como los que estamos mencionando, del COVID, donde puede haber incluso momentos de altibajo y en relación a los cuales tengamos que volver a situaciones de enclaustramiento o de estar en nuestro hogar más tiempo encerrados porque todavía no es segura que se haya domesticado o se haya controlado esta curva de crecimiento de la pandemia. En el caso de Chile estábamos como tranquilos de que había una cierta situación de control, pero ayer y el día de hoy se han disparado nuevamente el número de casos, pese a que están controlados aparentemente, pero todavía se sigue estudiando incluso las consecuencias, los efectos, entonces puede que volvamos a una situación como esta. ¿Qué genera un estado de dictadura de los aparatos, de desvinculación desde el punto de vista de nuestras interrelaciones? Dispersión, ¿no es cierto?, falta de vínculos profundos, y eso, como va mostrando las investigaciones en las que nosotros estamos como Programa de Ciencias para la Familia, estamos en este momento llevando a cabo una investigación con el Instituto Juan Pablo II de Roma para Ciencias del Matrimonio y la Familia, vinculada con la pobreza relacional, y hemos levantado una cantidad enorme de información, bastantes centenares de páginas, donde hemos estado estudiando y analizando estas consecuencias familiares y sociales que se producen en las distintas dimensiones de la pobreza,
una de las cuales es la pobreza relacional. Y la pobreza relacional se incrementa cuando rompemos la posibilidad de establecer vínculos, entre otras cosas, a través de estos instrumentos, de los aparatos tecnológicos, que pueden hacernos mucho bien, pero también pueden generar entre nosotros situaciones de distanciamiento. Por lo tanto, proponemos acá ponernos a trabajar como familia, desarrollar efectivamente una ética. La ética, como sabemos, los que nos dedicamos a ella, es parte de nuestra vida, es parte del ejercicio de nuestro ser. Todo ser humano de alguna manera se propone como sujeto moral ciertos fines que persigue, y cada autor ha hablado de una forma distinta de entender los fines, ya desde Aristóteles, que nos hablaba de la felicidad como el fin del ser humano. Pero ocurre que normalmente cuando estamos y somos conscientes de esta vida ética que debemos desarrollar, la manejamos o la tratamos de proyectar a partir del mero sentido común, y no nos detenemos a profundizar, de que yo soy un sujeto moral, que estoy destinado hacia un fin, para lo cual debo aprovechar ciertos instrumentos, objetos o medios que me van a permitir llegar a ese fin. En esos objetos están los valores, están las virtudes, están los distintos elementos que las escuelas éticas propongan para llegar a ese fin, y para tomar esas decisiones debo partir de un contexto circunstancial donde efectivamente me estoy parando, y contexto circunstancial que va a ser afectado por esta ética, dado que es una disciplina, como decíamos en un principio, teórico-práctica. Por tanto, hay que detenerse como familia a indagar un poquitito más allá en relación con esta ética, y en el caso particular que estamos abordando nosotros, detenernos en una situación en la que estamos hoy día para poder valorar esa situación y salir de lo que podría ser un estado de mero reconocimiento de disvalores, para pasar a transformar esos disvalores en valores y generar finalmente con esto hábitos, virtudes, motivaciones operativas que nos lleven hacia una realización efectiva. Yo aquí pongo un elenco que podría ser el elenco de valores que podría asumir una familia, por ejemplo. Este trabajo lo he hecho yo internamente a raíz de la reflexión que he tenido con mis hijos, con mi señora, en relación a valores que nos parece importante cultivar desde abajo hacia arriba. Un valor del bienestar, de la seguridad, de la lealtad entre nosotros, de la fortaleza ante situaciones complejas, de integridad, de sinceridad, de gratuidad, solidaridad, para llegar a un último valor que podría ser reconocido como el de la confianza, todos ellos de alguna manera siendo englobados por el valor fundamental que desarrollamos como familia, que es el valor del amor, pero amor que es importante precisar que después se va desgranando en otros valores que es importante cultivar. Lo relevante de la familia ética es que se propone no solamente un reconocimiento de los valores objetivos, sino que además un cultivo de hábitos operativos que permita que esto se desarrolle, y a eso se llama virtudes. ¿Cómo trabajar los valores para transformarlos en hábitos operativos o virtudes dentro de la familia? Fundamentalmente a través de un proceso de deliberación intergeneracional, de sopesamiento, de pro, de contras en relación a lo que significa vivir sin un valor y vivir con un valor dentro de la familia, para lo cual es importante ejercer un trabajo conjunto, donde las distintas generaciones estén presentes. Aquí no pensemos que esto es un trabajo que solamente hemos de desarrollar los adultos. Yo creo que los que tenemos hijos pequeños y hemos tenido la oportunidad de empezar a indagar con ellos cómo interpretan su vida familiar, las interrelaciones, nos vamos sorprendiendo al darnos cuenta que los niños están muy pendientes de las decisiones de los papás, de las orientaciones que tienen, las motivaciones, de cómo se enfrentan las decisiones ante temas complejos, y por lo tanto ellos están muy inmersos en lo que es un ejercicio práctico de la deliberación en torno a valores. Por lo tanto, es muy importante incorporarlos en estos procesos deliberativos. ¿Para qué? Para que salgamos de una situación de falta de cultura, que podría estar relacionada con este uso indiscriminado de instrumentos tecnológicos, y pasar a una cultura familiar. Cultura, dentro de las tantas definiciones con las cuales uno se puede aproximar a ella, podríamos reconocerla como un depósito de valores que vamos acumulando, como organización, como instancia, como grupo, en este caso como grupo familiar. Y por lo tanto, es muy importante reconocer, por lo tanto, los disvalores para pasar a trabajar con valores que son los que van a constituir y estructurar una cultura familiar, que es la que va a ir creciendo desde el punto de vista de sus interrelaciones, y es la que se va a hacer cargo de una serie de situaciones. ¿Cómo trabajar en la práctica esta cultura familiar? Ahí ponemos algunos ejemplos, ¿no es cierto? Desde lo que es, todos ejemplos, fíjense ustedes, de confinamiento en el hogar, hoy día. La experiencia del arte, el cultivo de la música en familia, una experiencia lúdica que puede tener que ver con los juegos en la segunda imagen, el poder disfrazarnos, ¿no es cierto? Padres con hijos,
y a través de esos disfraces proyectar qué quiere decir cada uno de esos personajes, qué estamos representando con ellos. Cocinar en la segunda fila, una actividad que también nos ayuda a generar ciertos hábitos prácticos relacionados con la interrelación de alimentos, el saber apreciar y saber ver los matices de los sabores, de las comidas, abrirnos a una dimensión sensitiva que es distinta. El poder en las noches, si tenemos telescopios, si tenemos larga vista, mirar por la ventana hacia afuera, mirar el mundo, mirar las estrellas, compartir con los hijos esos momentos de contemplación, de la belleza que tiene nuestro entorno cósmico, detenernos a conversar, no de lado, ¿no es cierto?, ni a través de una llamada, sino que detenernos a conversar frente a frente, recuperar esta instancia de lo que es el diálogo intrafamiliar. También, ¿por qué no?, ver películas, tener momentos de esparcimiento, pero ya en un contexto donde sí hemos cultivado los otros momentos, el ver una película sea también una instancia de sociabilización. Y una última figura que pongo ahí, pensando que estamos en un contexto de una sociedad pluralista donde quizás no todos están abiertos a la fe, y por lo tanto, para quienes no están en esta experiencia, los otros son actos que perfectamente se pueden hacer, pero para quien está abierto a la fe, obviamente que el momento de la intimidad familiar en la oración es fundamental. Y es, podríamos decir, el número 1 que se podría poner antes de muchos ceros, que sin ese 1 no tiene ningún sentido. Por lo tanto, para una familia que está abierta a la fe, la oración comunitaria, la oración familiar, le da sentido a todos los otros actos que podemos tratar de cultivar y proponer en su desarrollo. Por lo tanto, y con esto ya termino, porque sé que el tiempo es acotado y podríamos hablar aquí de mucho, pero me han pedido unos 15 minutos de diálogo solamente. Una tarea que les propongo, que podamos pensar al interior de nuestra familia qué valores y qué disvalores reconocemos en nuestras relaciones intrafamiliares propias, porque según las orientaciones, según las motivaciones familiares, probablemente esta distinción entre disvalores y valores va a ser distinta. Por lo tanto, ¿cuáles son nuestros propios disvalores que tendríamos que atacar? ¿A través de qué? De lo contrario, del valor. Y por otra parte, para ayudar a operativizar más estos valores que pueden quedar como algo que se declara pero que no se trabajan en la práctica, ¿qué hábitos operativos o qué virtudes podríamos, ¿no es cierto?, nosotros desarrollar, poder encaminar para poder superar vicios que en tiempos de COVID pudieran estar presentes, afectando y de alguna manera empeorando nuestras relaciones intrafamiliares en las distintas dimensiones? Porque podemos percibir valores y virtudes en relación al vínculo entre los esposos, entre los hijos, o entre los padres y los hijos y los abuelos respectivamente, y eso obviamente que nos va a abrir a través del diálogo a un contexto de interrelaciones personales que, como yo espero que ustedes puedan ejercitar, va a estar claramente enriquecido por esta experiencia. Por lo tanto, pasar de una situación de mera pasividad, pasar de una situación de una cierta dejarnos llevar, ¿no es cierto?, por los acontecimientos, a poder ser más actores y partícipes activos de nuestra vida y de nuestra formación ética al interior de la familia. Muy bien, eso es lo que quería compartirles para poder colaborar desde Chile con esta aproximación que estamos buscando distintos académicos y distintos especialistas motivados por la Universidad Ibercuaré, a quien le agradezco esta invitación, y dejamos ahí también nuestro correo electrónico del Programa de Ciencias para la Familia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en Chile. Así que muchas gracias, Rubén, y un gusto de haber podido compartir con ustedes. El gusto es compartido porque ha sido muy, muy interesante su propuesta del día de hoy y sobre todo con una dirección y con tomar conciencia en este momento de la oportunidad que tenemos en las familias de contribuir a mejorar la familia como un espacio que aporte mucha satisfacción y que también sea un lugar para construir buenos valores que nos ayuden en el desarrollo como sociedad, que creo que es muy, muy importante y estamos seguro todos de acuerdo con esta oportunidad y esperemos ser capaces de aprovecharla. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Gracias a ustedes, Rubén. Hasta la próxima.